primer lugar, buenas tardes a todos y bienvenidos a esta nueva sesión del Galápagos Monde Health Economic Seminars. Esta tarde contamos como invitado a Ferran Sala, que nos habla sobre la metodología de evaluación MCDA. Él en concreto trabaja como coordinador del área del medicamento de los hospitales del Instituto Catalán de la Salud. Además, dentro del instituto es responsable técnico de compras y concursos, comisiones clínicas, técnico de gestión de datos, también es coordinador de nuevos proyectos en el área del medicamento, etc. Con respecto al ámbito de la investigación y divulgación, cuenta con diversas comunicaciones en congresos nacionales e internacionales, además de más de 25 artículos originales en revistas científicas, 6 protocolos de investigación como investigador principal y más de 600 horas como docente. Así que, sin más dilación, dejamos que Ferran comience su ponencia, pero no sin antes recordaros que estéis atentos a nuestras redes sociales para seguir estos Monday, además de otras actividades. Y recordar que esta actividad está siendo grabada y que posteriormente será publicada en nuestro canal de YouTube. Además, os recordamos que a lo largo de la presentación podéis dejar vuestras preguntas en el chat y al final de la intervención mi compañero Javier Lera pues trasladará dichas cuestiones al ponente o también podréis abrir el micrófono al final de la ponencia. Así que gracias y Ferran, tienes la palabra. Pues muchas gracias, encantado de estar aquí. Gracias a tanto a Marina como a Javier, como a David, como a Alberto también por contar conmigo y por pensar en mí para dar esta charla. Ha sonado el currículum muy rimbombante, porque me pidieron que pues pasara un breve resumen, pero la verdad es que, bueno, dicho así suena muy así grandilocuente, ¿no? Pero tampoco es para tanto, ¿no? Sí que es verdad que llevo muchos años ya en el mundo de la farmacia hospitalaria y desde los últimos 5 años sí que más enfocado en la parte más de gestión y más en el posicionamiento y evaluación de nuevos fármacos y en las estrategias de compra, ¿no? En las compras por valor y en todo el tema de licitaciones públicas y concursos públicos, ¿no? Aquí en Cataluña, muchos de los hospitales y el ICS en concreto, al ser una entidad pública, nos regimos por todo lo que sería compra por licitación pública, por tanto, de ahí mi expertise en esta área, ¿no? Un poco obligado. Centrándonos un poco en el tema de hoy, paso a compartiros una presentación que me ayudará un poco a explicar esta parte. Ay, perdón. Supongo que lo estaréis viendo ya. Vale, yo no os veo a vosotros, o sea que si me queréis interrumpir, pues sin problemas. La sesión de hoy, o un poco la propuesta que me hicieron desde la cátedra y desde la Universidad de Cantabria, es que os hablara pues, de la metodología MCDA aplicada a la colitis ulcerosa. Un poco un proyecto que hicimos, ¿no? Como a propósito de un caso. Eh, vale, ahora no quiero pasar esto. Ahora, un poco explicar el contexto en el que nos movemos bueno, básicamente el contexto actual en España es que hay diferentes entidades que se dedican a evaluar el concepto de valor de un fármaco, ¿no? Y básicamente, o lo enfocan en función de la entidad que sea, lo enfocan hacia un sentido o hacia otro, ¿no? Siempre teniendo en cuenta estos tres pilares fundamentales de eficacia, seguridad y coste. En función de la entidad que lo evalúe, dirigen más hacia una pata o hacia otra, ¿no? Pues, por ejemplo, los IBTs se enfocan más en seguridad y eficacia, no tanto en coste, pero en cambio el precio de reembolso se enfoca más hacia el coste, ¿no? También. Y de ahí vamos pasando diferentes comisiones o organismos evaluadores hasta llegar a las comisiones farmacoterapéuticas de los centros y seguimos haciendo estas evaluaciones de los valores de los valores de los fármacos o los valores que aportan cada fármaco y sobre todo basándonos en estas tres perspectivas, ¿no? Algunas de ellas involucran la perspectiva del paciente, pero digamos los tres pilares fundamentales son estos tres. Es por esto que se intentó redirigir hacia un análisis
mucho más multivariante, multicriterio, todo lo que serían las evaluaciones de los fármacos y no basarlo solo en estos tres valores o de manera que sistematizarlo y ordenarlo de manera que fuesen características que se tuvieran en cuenta pues eso, de una manera más sistemática, más ordenada, como os he puesto aquí, más objetiva, más pragmática y sobre todo también más transparente, ¿no? Tanto para los profesionales como para los evaluadores, como también por la industria que, que- que es la evaluada, ¿no? Entre comillas, ¿no? Cuyo fármaco es evaluado. Entonces, en esta metodología MCDA, que es el análisis de decisión multicriterio, estas siglas, lo que nos enfocamos es en todas estas variables sí, variables o entidades, ¿no? Que serían ya más pues, necesidades no cubiertas de aquella patología en concreto, ¿no? Em, variables concretas de la patología a tratar, ¿no? Pues necesidades no cubiertas de esa patología o gravedad de la patología, pero también se involucra a la perspectiva del paciente, ¿no? En la calidad de vida, el tema de los costes tanto indirectos como los costes directos del propio fármaco. Obviamente seguimos con la seguridad y la eficacia. También la accesibilidad de ese fármaco, la asequibilidad. También se valora como un criterio concreto y a valorar todo lo que sería la calidad de la evidencia, ¿no? Para valorar pues, si realmente pues, los estudios de un fármaco o de otro tienen diferente calidad y por tanto no serían comparables los resultados o si serían comparables. Con todas estas variables, lo que intentamos es hacer pues, es una evaluación más estructurada y más objetiva del valor que nos puede aportar un fármaco, del valor que nos puede aportar una innovación terapéutica. Y sobre todo también facilita la discusión entre los profesionales, ¿no? Al estar mucho más claro, ordenado y sistematizado. Eh, entonces me diréis, bueno, todo esto ya lo hacíamos, ¿no? De manera más o menos ordenada y ya lo hacíamos. O algunas entidades sí que lo hacían, ¿no? O daban voz a los pacientes, ¿no? Aquí en Cataluña, desde hace ya un tiempo, los pacientes están en los comités evaluadores de los fármacos. Es cierto, sí que estaba, pero además en la metodología MCDA lo que aporta es una ponderación de estas variables, ¿no? O sea, no solo las ordena, sino que también las pondera, ¿de acuerdo? ¿Qué sería, cómo se haría una metodología MCDA, ¿no? Visto esto de qué se trata, ¿no? Un overview de qué se trata esta metodología MCDA. Pasaríamos a ver cómo la aplicaríamos en una evaluación de un fármaco. Lo primero que tenemos, bueno, sería este cronograma o esta planificación, ¿no? Lo primero que tendríamos que hacer es definir el objetivo, ¿no? ¿Qué es lo que queremos evaluar? ¿Queremos evaluar un fármaco? ¿Queremos evaluar un grupo de fármacos? ¿Queremos evaluar una patología? Normalmente se utiliza obviamente para evaluar una innovación, ¿no? El segundo paso sería la selección y la estructuración de los criterios que se van a utilizar en esta evaluación. ¿De acuerdo? Después sí iremos viendo un caso, ¿no? A propósito de un caso. La tercera parte de la metodología sería la ponderación de estos criterios, ¿no? ¿Qué valor le daremos a cada uno de los criterios para al final valorar la contribución de valor del fármaco? La cuarta parte, la cuarta fase, sería el desarrollo de la matriz de evidencia, que será lo que le pasaremos a los profesionales para que evalúen el fármaco, ¿no? También veremos un caso. Posteriormente, los profesionales puntuarán, o los profesionales o el comité de evaluación hará una puntuación de esta matriz de evidencia y del caso concreto. Se hará un cálculo de las puntuaciones agregadas, ¿no? Por todos los profesionales y se establecerá la contribución de valor del fármaco. Finalmente se presentarán los resultados, se discutirán y en una última fase se valorará la posibilidad de publicar la evaluación o la
sí, o el análisis. ¿De acuerdo? Esto que sí parece bastante complicado, os lo iré detallando, ¿no? Lo que decíamos, ¿no? Esta primera fase de selección y estructuración bueno, segunda fase de selección y estructuración de los criterios. Mayoritariamente o principalmente se está utilizando lo que sería el marco evident de criterios de valoración. Pues supongo que estáis admitiendo a la gente, ¿no? Entiendo. ¿Me va pitando esto? Sí. Am, Se establece el marco de evaluación en el marco evident, ¿no? Que es un consenso evaluado, elaborado por profesionales españoles, ¿no? 60 evaluadores y decisores españoles, que se ha consensuado una serie de criterios para evaluar los fármacos y que se suele ir adaptando en función también de la patología que se está analizando o utilizando. En el caso de la colitis ulcerosa, lo que se optó por estos 12 criterios cuantitativos y 4 criterios contextuales para valorar tanto lo que sería impacto de la enfermedad, pues eso, la gravedad, tamaño de la población afectada, las necesidades no cubiertas en esta enfermedad y en esta población. En cuanto a los resultados de la intervención, ¿no? A los resultados del fármaco en cuestión, pues valorar una comparativa de eficacia-efectividad, eh, eh, una comparativa de seguridad y tolerabilidad de las diferentes alternativas y una comparativa de la salud reportada por los pacientes, de los PROMs. En cuanto al beneficio de la intervención, pues sería pues eso, el tipo de beneficio terapéutico del fármaco, ¿no? Hacia dónde está enfocado. En cuanto a la perspectiva más económica, el dominio de consecuencias económicas de la intervención, pues aquí se valoraría tanto el coste-consecuencia, el coste de la intervención, otros gastos médicos y otros gastos no médicos, ¿no? Tenemos, ya hemos dicho al principio, tenemos en el punto de mira también todo lo que serían gastos no médicos o gastos no farmacológicos, mejor dicho, que normalmente en las evaluaciones no se tienen en cuenta y que muchas veces podrían hacer decantar hacia un lado o hacia otro una evaluación de un fármaco, ¿no? También. También se valora la calidad de la evidencia, ¿no? Cuánta evidencia hay en cada uno de los comparadores y qué tipo de evidencia es. Y después también, pues, también hay consenso de expertos, guías de práctica clínica, etcétera, que estén evaluando aquella intervención en concreto. En cuanto al apartado de criterios contextuales, se entraría todo lo que sería la parte normativa, ¿no? Prioridades de acceso de la población y objetivos o intereses específicos o de instituciones o de agrupaciones de pacientes. Bueno, diferentes aspectos entrarían en este apartado. Y después el dominio final contextual sería lo que sería la viabilidad, ¿no? Costes de oportunidad, ¿no? Si dedico un dinero a estos tratamientos, ¿en qué lo dejaría de utilizar? Y después la capacidad del sistema y el uso adecuado de la intervención, ¿no? En algunas patologías, eh, bueno, que ha habido cambios recientes en los tratamientos, son tratamientos tan eficaces y por tanto también tan excesivamente caros que a veces se plantea si realmente un sistema sanitario público puede asumirlos. En cuanto a la siguiente fase que os he comentado, que sería la fase de ponderación de los criterios, también se les pregunta a los evaluadores eh, cómo valoran de importante cada uno de los criterios que hemos citado para esa patología en concreto, ¿no? Y se hace una matriz también de ponderación del 1 al 5 en la que se valoran los diferentes criterios en función de su importancia, ¿no? Y que también nos ayudarán a ponderar realmente el valor que aporta el fármaco en cada uno de los ítems. Esto es los resultados que salieron o que surgieron en el caso de la colitis ulcerosa, de la evaluación de de la ponderación de los criterios para esta patología, ¿no? Y veis que la mayoría de los evaluadores le dieron un impacto alto tanto a la gravedad de la patología como a todo lo que sería
eficacia, calidad de la evidencia y también a nivel de costes de la intervención y necesidades no cubiertas, ¿vale? ¿De acuerdo? Bueno, os he puesto todos para que veáis un poco la foto global, pero principalmente veis dónde está el interés de los clínicos y de los evaluadores en este tipo de patología, ¿no? En gravedad, mejorar la calidad de la evidencia y sobre todo reducir costes. Esto es lo que os he comentado, ¿no? El caso en concreto, ¿no? Se valoró la metodología MCDA en la aportación de valor de un nuevo IJAK para el tratamiento de la colitis ulcerosa. ¿No? Y estos fueron los pasos que seguimos para hacer esta metodología, ¿no? Pues una primera fase de revisión de la literatura, una sesión inicial también, siempre es importante hacer una sesión de qué es la metodología MCDA y cómo se va a evaluar para que todos los evaluadores partan desde la misma base, desde la misma base de conocimiento me refiero. De esta revisión de la literatura y después de hacer la sesión de la metodología, se hace llegar unas matrices de evaluación a los evaluadores y será sobre la cual se valorará y se juntarán los datos, se evaluarán los datos de manera global y en una sesión online para todos, en el punto 5 estamos, se discutirán los resultados de esta evaluación conjunta y, como os he dicho, en una última fase se valorará si realmente se puede publicar o no se puede publicar o como mínimo, que creo que siempre es importante hacer difusión de los resultados que puedan surgir de esta metodología, ¿no? De esta evaluación. Esto es uno de los ejemplos de lo que sería una matriz de evidencia, que es para cada criterio, que lo tenéis aquí en la primera columna, supongo que veis mi cursor, ¿eh? En la primera columna veis los criterios o cada uno de los criterios, un poco con una pregunta clave, ¿no? Gravedad de la enfermedad, cuán grave es la colitis ulcerosa moderada grave, y se hace un análisis de la evidencia disponible, de la evidencia que se ha encontrado en esa primera revisión de la bibliografía, ¿no? Y aquí se reúne toda la evidencia encontrada con sus citas para transferirla a los evaluadores y que la tengan de alguna manera estructurada, ordenada y también consensuada, ¿eh? O sea, hemos hablado de que esta búsqueda de información se hace de manera estructurada siguiendo metodología. Y finalmente, para cada criterio, cada uno de los evaluadores establece una puntuación, ¿no? Es cuán grave es la colitis ulcerosa, entre nada grave o muy grave, ¿no? Se hace una puntuación. Por ejemplo, otro de los ejemplos, necesidades no cubiertas, pues cuáles son las necesidades en esta patología. Aquí lo mismo, hay un análisis de la evidencia disponible y los profesionales marcan un valor de puntuación u otro en función de su criterio después del análisis de la evidencia. En todas las matrices siempre hay un campo, que no os lo he puesto aquí, siempre hay un campo de argumentación o de texto libre, o llamadle como queráis, ¿no? En el que cada uno de los evaluadores justifica un poco esta puntuación, cuál ha sido el motivo de esta puntuación, ¿no? Pues si le he puesto un 3 en necesidades no cubiertas, ¿por qué ha sido? Pues porque, no sé, porque hay nuevos fármacos que son por vía oral, hay otros que no, o las duradas de tratamiento son demasiado cortas porque los tratamientos fracasan enseguida, tienen poca permanencia. Bueno, esto ya os digo, sería discutible. Con todos estos datos, todas estas evaluaciones, se juntan todas las informaciones de todos los participantes en el MCDA y se establece una puntuación global, ¿no? Una puntuación consensuada, ¿vale? Que sería la figura que os muestro aquí, ¿no? En función de cada uno de los criterios, las respuestas de los participantes, las medias y las desviaciones estándar, ¿no? Y aquí también vemos, pues,
bueno, pues eso, vemos un poco una respuesta consensuada que cada uno ha trabajado de manera individual y vemos si van muy alineados, no alineadas las respuestas, si hay mucha dispersión o no, y vemos un poco pues esto, si realmente todo el mundo está alineado en sus respuestas y cuán importante es cada uno de los ítems o no, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la colitis ulcerosa, en la gravedad de la enfermedad se puntuó como un 3,4 y los motivos un poco de esta puntuación, ¿no? Se considera una enfermedad grave. eh, ¿Por qué? Pues por esto que os he puesto aquí, ¿no? Pues el paciente puede requerir hospitalización o cirugía, el impacto laboral y emocional de la patología en los pacientes y que se presentaba bueno, que a pesar de esto se presentaba una baja mortalidad con las opciones de tratamiento actuales. En cuanto al segundo ítem, que sería el tamaño de la población afectada, se consideró un 2,4, se consideró reducido debido a la comparativa con otras enfermedades inmunomediadas, ¿no? En cuanto a las necesidades no cubiertas, con una puntuación de 3, pues un poco las necesidades no cubiertas, ¿no? Que salieron en la discusión, ¿no? Nivel de diagnóstico temprano y derivación al especialista se consideró como un problema, el bajo porcentaje de respondedores a los tratamientos, la pérdida de eficacia de los tratamientos en el paso del tiempo o, eh, o durante la calidad, o sea, respecto a la calidad de los pacientes, la falta de apoyo psicológico durante el curso de la enfermedad. Claro, aquí os he puesto datos un poco generales, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a eficacia y a seguridad, es el ítem global. Pero después también se hace el análisis de fármaco por fármaco. O sea, bueno, aquí sí que está el nombre del medicamento. O sea, se puede hacer el análisis de, de comparador contra comparador, ¿no? También de manera global, pero también con comparadores concretos. ¿De acuerdo? Y finalmente, creo que es la última diapositiva, no sé si me he alargado demasiado o demasiado poco. El punto final sería esta publicación de los resultados, ¿no? Yo personalmente y desde la institución también abogamos por la publicación de estos resultados, ¿no? Para generar evidencia y que esta evidencia se pueda aprovechar también para otras instituciones y que no solo el conocimiento que se genera en una institución no quede solo para uso de esa institución o el trabajo hecho por una institución pues de evaluación o de cualquier tipo de informe de resultados en salud, etcétera, que se comparta para toda la comunidad científica, ¿no? Y que de alguna manera todos podamos aprovecharnos del trabajo hecho por algún compañero y que podamos también así avanzar de manera más rápida, no solapando esfuerzos de diferentes equipos asistenciales o de diferentes hospitales. Y creo que esta era la última, sí. Y nada más. Espero que os haya sido de interés. Dejo de compartir y pasamos, si queréis, al turno de preguntas. No sé cómo he ido de tiempo, la verdad. Gracias, Ferran. No, ha sido bien. Ha sido de tiempo. Y no sé si se ha entendido mucho o no. También el formato online cuesta un poco también de ver la cara de la gente y por tanto a veces es más complicado de saber por dónde vamos. No, se ha entendido muy bien todo. O sea, no te preocupes en ese sentido. Vale, si te parece, vamos con las preguntas, con algunas que nos han dejado por aquí. Nos dicen, por lo dicho, parece que la metodología que se aplica ahora no es tan sistemática, ordenada, objetiva, pragmática y transparente. Pero la que se propone, ¿es más sencilla o su nivel de complejidad la hace poco práctica? Más sencilla no es. Más sencilla no es, seamos sinceros. Pero para mi entender sí es más estructurada. O sea, sí que es verdad que la evaluación de fármacos no es una cosa que sea un invento de hoy.
pero sí que es verdad que se basaba sobre todo en ensayos pivotales y se buscaba comparadores directos, ¿no? Y aquí lo que se intenta es hacer un abordaje más de patología, no tanto del fármaco, sino más de la patología y de posibles comparadores que haya, ya sea, por ejemplo, en el caso concreto de colitis ulcerosa este que os comentaba, uno de los hándicaps es de la parte de la evidencia es que no había evidencia o sea, no había ensayos comparativos directos, eran mucha parte de ensayos comparativos indirectos, ¿no? Entonces, todo esto dificulta también la evaluación. Y que en el caso de una evaluación tradicional, por decirlo así, estas evaluaciones indirectas no se tienen tan en cuenta y en este caso las puedes tener en cuenta en cierta manera, porque, ya te digo, comparando entre todos y sobre todo porque eh, es una manera de evaluar por consenso. Ya os he dicho, es más complicado porque intervienen más profesionales, se tiene que hacer todas estas matrices de evaluación, ¿no? Claro, esto le da un poco más de complejidad. Seguramente, bueno, antes la evaluación la hacía una persona, normalmente un evaluador o una evaluación por pares, ¿no? Y hacía su búsqueda bibliográfica, se leía los artículos, se hacía sus anotaciones, sus tablitas y si tenía suerte encontraba algún metaanálisis, ¿no? Y en función de eso eh, se hacía un posicionamiento que después se discutía. En este caso, esta evaluación o esta búsqueda de información la hace un profesional que sea normalmente experto en búsqueda de información, pero después toda la parte de posicionamiento y de ponderación ya la hacen de manera segregada y se comparte entre todos, ¿no? Y como os he dicho, en la tabla esta, por ejemplo, de las ponderaciones, se puede ver claramente si hay una dispersión en las respuestas o no, ¿no? Si todo el mundo considera una eficacia de un 4, pues seguramente estaremos por allí, ¿no? Y si hay una dispersión en los resultados, pues es que no queda claro, ¿no? Y a lo mejor hay que estudiar más en ese apartado. O sea, es más complicado, pero yo creo que es más exhaustivo y se pueden, sobre todo, pueden intervenir más ítems. No sé si he respondido. Sí, yo creo que sí. Gracias, Ferran. Si no, que se queje, ¿eh? A quien no le responda bien, que se queje. Eso es, que nos lo digan. Nos dicen, ¿la utilidad del MCDA sería complementar la evaluación económica o al estar incluida sería suficiente? Es decir, ¿crees que puede sustituir al resto de herramientas de evaluación? Bueno, claro, ahí entramos, o sea, una buena o un buen análisis de costes debería ser una de las herramientas más del MCDA, me refiero. Si hay un análisis de costes correctamente hecho, debería entrar en esta evaluación ya y se debería pasar a los evaluadores para que lo posicionaran, ¿no? O sea, será como un pivotal más o un análisis de costes directos, indirectos o coste-efectividad que aparecerá en la matriz de resultados y por tanto se evaluará por los evaluadores, ¿no? O sea, no, no- el MCDA no excluye todo lo que estamos haciendo ahora en cuanto a revisión de la bibliografía y en cuanto a análisis de esta bibliografía, sino que es una herramienta de análisis de esta evidencia. ¿Sí? Gracias, Ferran. Vale, bueno, te dan las gracias por la ponencia. Me gustaría preguntar qué opina el ponente sobre el nivel y calidad de las publicaciones académicas con el método MCDA. No sé si tengo mucho criterio para responder a esto, ¿eh? Bueno, yo creo que como todo lo que se está empezando, bueno, llevamos ya tiempo, con los MCDAs, pero siempre tiene margen de mejora, ¿no? Y indudablemente si hacemos una evaluación con MCDA con 5 profesionales, pues tenemos la opinión de estos 5 profesionales. Si hacemos un MCDA con 25, pues seguramente tendrá más valor ese MCDA. Si la revisión bibliográfica es más exhaustiva o menos, pues tendrá más valor o menos, ¿no? Esto también yo creo que es muy evaluable caso por caso, ¿no? Y hay que mirar caso por caso, ¿no? No sé si he respondido demasiado a la pregunta.
Gracias. Nos dicen, se ha comentado que participan los pacientes. ¿Esta participación es en alguna de las fases, en todas? Bueno, yo he comentado que participan los pacientes en los comités de armonización que hacemos aquí en Cataluña, el comité de armonización de CatSalut, sobre todo. Y participan en la parte de la discusión, la discusión final. En nuestro caso, no, o sea, no en todos los MCDAs tiene por qué participar un paciente. Sí que es verdad que se intentan crear equipos multidisciplinares, pues yo que sé, incluyen farmacéuticos, evaluadores, gestores, clínicos que abordan esa patología, y en algunos casos se opta también porque participen pacientes. Pero no es obligado, y en este caso en concreto, en el caso de la colitis que hicimos nosotros, no participaron. Pero ya os digo, es muy caso específico. O sea, yo estoy en un comité de CatSalut que sí que están los pacientes, y en cambio nosotros en el ICS, en el Instituto Catalán de la Salud, en nuestras comisiones de momento no participan pacientes todavía. Ya os digo, esto es un tema que se está empezando a abordar, que desde aquí Cataluña CatSalut fue un poco pionero en este aspecto, pero que también encuentro sus problemáticas, porque, bueno, ya sabemos todos, ¿no? Como cuando van los pacientes a estos comités evaluadores o alguna ponencia o tal, centran mucho en el problema o en su problema, ¿no? En la patología, y a veces cuesta un poco posicionar el fármaco con ese lastre. Entenderme, no lo malinterpretéis, pero con esa fijación, ¿no? en un punto de patología. Pero bueno, yo os digo, pacientes sí, difícil también, y yo creo que estamos empezando. Yo creo que nos falta, y nosotros aquí en Cataluña también lo estamos trabajando bastante, todo el tema le llamamos nosotros paciente experto, ¿no? O sea, un paciente o un tipo sí, bueno, un paciente que, que pueda manifestar, que pueda manifestarse o que pueda transmitir esta información dentro de los comités de evaluación, ¿no? O sea, nosotros aquí tenemos una iniciativa que es la Escuela de Pacientes, que intentamos esto, ¿no? Formar a los pacientes en el sentido para poder transmitir estas necesidades a nivel institucional, a nivel de salud, ¿no? Gracias, Ferran. ¿Cuál considerarías que es la etapa o el paso más difícil de este análisis que habéis realizado? Pues para mí la etapa más difícil sigue siendo la de estructurar la información, para mí. O sea, porque si la información no está bien revisada y bien estructurada, después el trabajo de los evaluadores es más complicado. Porque al final se está posicionando los fármacos en función de esta matriz que se ha transmitido, ¿no? Y si no está bien hecha esta matriz, después los resultados pues son un poco raros. Pero yo os digo, para mí sigue siendo una parte clave todavía todo lo que sería la búsqueda de la información y la estructuración de esta información. O sea, esta parte todavía de búsqueda, de estratificación de los resultados, bueno, la valoración de la evidencia también se hace en una segunda fase, pero yo creo que esto sigue siendo lo importante y lo capital, lo básico para que un MCDA también que tenga el valor suficiente, ¿no? O sea, el paso más difícil. Y después encontrar X evaluadores que se quieran meter en este fregado, porque también da trabajo, hacer esta evaluación y hacer las reuniones previas. O sea, no es un proceso de un mes, ¿no? Igual estamos un par de meses para hacerlo. Eso es. Gracias, Ferran. Nos preguntan, para posicionar el fármaco, como dices, ¿no es mejor los estudios face-to-face? El problema es que los fármacos novedosos no suelen tenerlos. ¿No sería de obligado cumplimiento tenerlos cuando aparece algún fármaco nuevo?
Sí, obviamente, o sea, los análisis comparativos directos son casi la pieza clave, ¿no? Pero como ha dicho no sé quién ha sido, normalmente no los tenemos, ¿no? Y siempre estamos utilizando comparaciones, o muchas veces estamos utilizando comparaciones indirectas, o como mucho tenemos comparación con el gold estándar, que normalmente en el caso de la innovación, a veces el gold estándar cuando aparece en la publicación ya no es ese, ¿no? O sea, estamos en un contexto de innovación realmente muy rápido, ¿no? Pues en la colitis que estábamos hablando, ¿no? Pues empezaron a salir Unillac, después sale otro, ¿no? En caso de los biológicos o en caso de la migraña, por ejemplo, pues también sale un antimigrañoso, un anticuerpo monoclonal, después sale otro y al cabo de 6 meses otro y otro, ¿sabes? O sea, al final, lo que hoy es el gol estándar, mañana puede no serlo y por tanto a veces es complicado encontrar este comparador directo. También, pues eso, ¿no? ¿Con qué comparador nos comparamos, ¿no? ¿Con el último fármaco que ha salido, con el que parece que tiene más evidencia, con el que se ha usado tradicionalmente que la eficacia es muy baja? Bueno, también no sé si habrá mucha gente de la industria conectada, pero también son estrategias de la industria, ¿no? Estas, ¿no? De con qué comparador nos comparamos, pues con un placebo, porque no hay una alternativa mejor, o con la alternativa antigua que tiene una eficacia súper baja y que seguro que sale mejor el mío, entonces. ¿Sabes? O con el último innovador que vale 4 veces más y que vaya a salir peor, ¿no? Bueno, son diferentes estrategias, ¿no? La comparación directa es lo mejor siempre, pero también los evaluadores nos quejamos, ¿eh? Cuando hay una comparación directa nos quejamos que no han elegido el comparador correcto y cuando no hay una comparación directa nos quejamos porque no hay una comparación directa, ¿no? El hecho es quejarse y... Gracias, Ferran. ¿Cuáles son las principales dificultades a la hora de introducir en la evaluación, por ejemplo, otro tipo de costes, como pueden ser los indirectos? Bueno, el tema es analizarlos, ¿no? Bueno, al final nos basamos en la bibliografía disponible y si no, la evaluación se hace cada vez más complicada, ¿no? Pues yo creo que se tienen que poner encima de la mesa, de alguna manera, los costes indirectos, tanto sanitarios como no sanitarios, se tienen que poner encima de la mesa, se tienen que tabular de alguna manera. Y es una discusión también que tengo yo bastante a menudo, ¿no? De dónde ponemos el corte, ¿no? De un coste no directo. Por ejemplo, que un paciente no vaya a trabajar es un coste directo, perdón, es un coste no directo o ya se queda muy lejos. O si, no sé, si lo ingresamos o no lo ingresamos, a lo mejor es más claro. O si hay más reingresos. Vale, pero esto, ¿no? Que os decía, pues si un paciente no va a trabajar o un paciente tiene más absencias laborales, ¿no? Por el caso concreto de la migraña que hablábamos antes, ¿no? Pues si un paciente no puede ir a trabajar 3 días al mes por migraña, ¿esto lo consideramos un coste indirecto también? ¿O ya no llegamos tan allí? O si no, yo qué sé, si no puede lavar los platos y tiene que contratar a una señora para que le lave los platos porque la artrosis es muy difícil, ¿no? ¿Dónde pones el corte? Claro, lo ideal sería contarlo todo, pero es muy difícil esto, ¿no? Totalmente. Nos dicen, tras la realización de estos estudios MCDA, ¿han permitido estos estudios el poder hacer una compra en riesgo compartido del fármaco o de los fármacos? Yo creo que son cosas en paralelo, o sea, no tenemos que focalizar las estrategias de acceso gestionado, ¿no? Los EPRs o perdón, es que hablo con siglas muchas veces. Los esquemas de pagos por resultados o los riesgos compartidos o los acuerdos financieros, ¿no? Todo esto son estrategias que vienen después, ¿no? Yo creo. La metodología MCDA, lo que me va por MCDA y una evaluación de un fármaco en general, lo que me va a ayudar es a realmente establecer el valor que tiene esa innovación o ese fármaco.
Eh, Después ya hablaremos de si con ese valor, a ese precio, tenemos que hacer un acceso gestionado o no, o tenemos que cambiar a todos los pacientes que tenemos esa patología, ese fármaco, ¿no? Pero yo creo que es una segunda fase, esto. O sea, esta estrategia nos ayuda a mejorar la selección o mejorar el conocimiento del valor que aportan los fármacos y después ya veremos cómo los introducimos en la terapéutica, si los introducimos o no y la parte de posicionamiento, ¿no? En qué tipo de pacientes. Yo creo que son herramientas que nos van a ayudar a esta segunda fase, ¿eh? O sea, respondiendo concretamente a la pregunta, ¿el MCDA me va a ayudar a establecer estrategias de pago por resultados? Sí, pero no es en la propia estrategia, en la propia herramienta, sino a posteriori. Gracias, Ferran. ¿Qué opinas de la utilización del MCDA en medicamentos huérfanos, por ejemplo? Bueno, yo creo que el MCDA es aplicable a cualquier patología, ¿no? Y no te diré que casi más en medicamentos huérfanos, pero bueno, sí que lo digo, va, casi más. ¿Por qué? Porque al final en medicamentos huérfanos lo que estás muy lastrado es de evidencia, ¿no? Y muchas veces necesitas este expertise, ¿no? Clínico del médico y yo creo que en esta metodología se puede ver, pues se puede ver claramente, voy a decir así, se puede ver claramente las tendencias de opinión de los diferentes evaluadores de esa patología o de ese fármaco, ¿no? Por la experiencia que tengan o por lo que hayan transpirado de los resultados, ¿no? De la evaluación los, perdón, de los resultados propios que hayan tenido con ese fármaco, con sus pacientes y ya os digo, de la patología, ¿eh? Pero em, claro, cuando falla más el tema de los pivotales o de los datos no son tan floridos o tan abundantes como en otras patologías, pues también cobra más importancia la opinión del experto, ¿no? Y guías clínicas y guías de consenso, ¿no? Y yo creo que en este tipo de evaluación se refleja más y seguramente hay menos sesgos que en otro tipo de evaluación de la evidencia, no tan, por decirlo así, no tan multicriterio, no tan, no sé si decir ponderada o sí. Vale, perfecto. Gracias, Ferran. ¿Hasta qué punto los resultados finales obtenidos pueden variar dependiendo de las ponderaciones? ¿Cuál sería la mejor herramienta o proceso para realizar esa ponderación de una manera mucho más objetiva? Bueno, yo creo que la ponderación, cuanta más gente la ponderes, eh, más estrictos van a ser los resultados, ¿eh? También yo creo que la desviación estándar no os lo he puesto, no lo he comentado, lo he puesto en la diapo. Y si no, también podéis leer el artículo, que, bueno, no se he puesto en la bibliografía. Habéis dicho que se grababa, o sea que supongo que saldrá por ahí Pero en la desviación, o sea, aparte de la puntuación, sale la desviación estándar de cada resultado y por tanto allí también podemos ver la dispersión de opiniones de los profesionales. Por tanto, en cierta medida es una medida del consenso o no consenso que hay en las respuestas, ¿no? No sé si he respondido exactamente a la pregunta o no, pero... Gracias, Ferran. Pues nos dicen, por ejemplo, los criterios del proceso para la toma de decisiones, ¿sería ese gran valor que aporta el MCDA o cuáles serían esos puntos fuertes de utilizar esta metodología? Yo creo que las variables estas que hemos hablado, ¿no? De las variables contextuales, no contextuales, yo creo que es uno de los puntos que con la metodología esta evidente que os he hablado, es uno de los grandes valores, ¿no? Ya salimos desde un punto de partida, ¿no? Y ya empezamos a analizar, igual que ahora tenemos muy claro, no todos, o hasta ahora teníamos muy claro todos que evaluáramos seguridad, eficacia y coste, pues con esta metodología también y con las evaluaciones hechas por Evidem, hemos estructurado también en cierta manera estos criterios que vamos a valorar, ¿no? Yo creo que es uno de los puntos que más valor le aporta a esta metodología. Y
Y también pensar esto, ¿no? Que estos criterios, como os he dicho, se ponderan, ¿no? O se tienen que ponderar, ¿no? Para esa patología en concreto. O sea, una cosa es gravedad de enfermedad y si es el caso de una colitis ulcerosa, pues tendrá una puntuación. Y si es un caso de un cáncer de mama, tendrá otra puntuación, esa gravedad de la enfermedad y esa ponderación. Y por tanto, un fármaco que mejore, no, quizá no, o sea, que mejore más la gravedad o que cubra más necesidades no cubiertas, o en función de donde aporte más valor un fármaco, a nivel global, ¿no? Con estas ponderaciones, se considera que aporta más valor de manera global, ¿no? Sí, bueno, esa sería la última pregunta. No ha habido nadie que se haya quejado, o sea que has respondido, has dejado todo muy claro. Así que bueno, nada, darte las gracias de nuevo por haber aceptado nuestra invitación, por haber participado, por la ponencia que has realizado hoy. Ha sido muy clarificadora, muy interesante. Y por supuesto dar las gracias también a las personas, a todos aquellos que nos han acompañado en la tarde de hoy. Y nada, os esperamos en el próximo Health Economics Seminar de noviembre. Y bueno, ahí os esperamos. Pasad buena tarde. Venga, gracias. Hasta luego. Hasta luego, gracias.